Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos al coloquio de orientación matemática. Les recordamos que este ciclo de pláticas tiene como objetivo dar un panorama y orientar a los estudiantes a que escojan materias optativas en el área de matemáticas. Ya llevamos varios ciclos. Les recordamos que de cara a este nuevo semestre pueden encontrar las pláticas en Ciencias TV o en la misma página del Coloquio de Orientación Matemática, en Facebook o YouTube, y pues échenles un ojo para si andan buscando alguna materia que esté comprendida en las pláticas, pues a lo mejor les puede servir ahí para ver si les gusta y si la meten, y en general para acercarlos a diversos temas de las matemáticas. Y bueno, los dejamos en esta primera plática con Paco. Paco, tenemos que decir que es también de los organizadores y nos va a platicar de estadística aplicada y aplicaciones estadísticas. Gracias, Paco. Gracias, buenos días. Bien, pues antes de comenzar con la plática, me gustaría platicar un poco sobre esta parte de cómo ha sido la organización de los coloquios, ¿no? Llevamos ya varias sesiones del coloquio, llevamos ya alrededor de 80 y tantas pláticas que se pueden ver en las páginas que Efraín nos hizo favor de mencionar ahorita. Y pues la intención, como bien lo mencionó Efraín, es que los chicos la carrera de matemáticas puedan elegir como con una forma un poco más pues consciente de cómo van a ir eligiendo sus materias optativas. Cabe mencionar que en la carrera de matemáticas aproximadamente el 50% de las materias son optativas, y entonces esto nos hace pues a veces no saber ni por dónde conducirnos, ¿no? Pero también me gustaría mencionar que el esfuerzo que hemos hecho los compañeros del Departamento de Matemáticas por hacer estas pláticas pues ha sido un esfuerzo bastante grande, y ha sido sin apoyo de las autoridades, ¿no? En el mayor de los casos, lo único que nos ha hecho es brindarnos los espacios, pero muchas veces nos han pues puesto un poco de trabas para poder realizar estos eventos, ¿no? Entonces, pues que quede ahí, ¿no? Bueno, voy a empezar, yo voy a hablar un poco de estadística aplicada y de aplicaciones estadísticas. Mi plática en realidad está hecha como a manera muy divulgativa, no voy a tocar nada en específico, ¿no? Simplemente voy a platicar más o menos a grandes rasgos de qué se trata como este rollo de la estadística y pues qué hay ahora en la actualidad sobre este rollo, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar preguntándonos pues qué es la estadística, porque bueno, a lo mejor aquí muchos sabemos algo sobre estadística, pero bien a bien, pues a veces no sabemos qué rollos es la estadística, ¿no? Entonces la estadística es una rama de las matemáticas que a grandes rasgos lo que hace es estudiar datos, ¿no? Pero la idea es que no solo es el estudio de los datos, sino empieza desde la recolección misma de los datos, el tratamiento de los datos, ¿no? Y después de esto, pues el cómo analizamos la información y cómo podemos a través de ella hacer predicciones. Vamos a empezar con un poco de historia, ¿no? La palabra estadística viene del francés o del italiano, también por ahí se registra, del francés statistic, que procede igual del latín, statisticus, que es relativo al estado. Y esto, bueno, tiene que ver con, precisamente, está muy vinculada a la estadística y sus orígenes con las cuestiones de gobierno, porque precisamente algo que se hacía en los gobiernos desde hace mucho tiempo atrás, hablamos de los egipcios o desde atrás, pues es precisamente toda esta idea de conocer y poder controlar lo que se tiene, ¿no? Hablamos de conteos o de censos de la población para saber cuánta población tienen, también como de cuántos recursos contaban o como con cuántos recursos podían tener, y todo esto pues va dando precisamente como la idea de la estadística.
¿sí? Es como esta parte de los inventarios, los censos, los asuntos de control, los militares, el flujo de materias, el comercio. Posteriormente, en el siglo XVII, se introduce en la academia esta parte de la estadística con un académico que se llama Gottfried Angell, un profesor de Marburg o de Göttingen, y él fue el primero que introdujo como esta parte de la estadística como un estudio más serio, ¿no? O sea, lo llevó a la academia y les dijo, bueno, ahí está esta parte, pues el Estado la utiliza, ¿no? Se utilizan para hacer estas cosas, pues vamos a empezar a tomarle como más importancia. Pero fue hasta el siglo XIX con la obra de John Sinclair que empezó a ser como tomada como lo conocemos actualmente, ¿no? La estadística como una ciencia que estudia datos. ¿Sale? Bueno, antes de continuar con esto, quiero hacer una reflexión sobre lo que sucede aquí en la academia, y sobre todo en la Facultad de Ciencias, con esta parte de la matemática aplicada, ¿no? Actualmente ya contamos con la carrera de matemáticas aplicadas, pero durante un gran tiempo solo se contaba con la carrera de matemáticas a secas, ¿no? La matemática pura. Y en ese sentido, el sentimiento que había aquí como sobre las matemáticas aplicadas era como el patito feo de la matemática, ¿no? ¿Sí? Era como esta parte de decir, no, pues ¿cómo vas a hacer, no? El matemático puro siempre fue así como, pues, esta parte de hacer teoría, esta parte de hacer investigación, esta parte de hacer como las matemáticas muy formales y pues se desdeñaba mucho o se desdeña mucho a la matemática aplicada. Sin embargo, considero yo que es necesario, ¿no? Y que la sociedad además en el punto actual en el que nos estamos viviendo nos exige que le entremos a las cosas aplicadas, ¿no? Que entremos a hacer toda esta parte de la matemática aplicada para poder apoyar o para poder realizar como actividades que plenamente le ayuden a la sociedad, a la comunidad y al país, ¿no? Quiero señalar que no estoy diciendo que hacer matemáticas puras esté mal, ¿no? O sea, claro que hacer matemáticas puras es bueno y claro que se necesita también en el país, pero de cierta manera creo que hay que rescatar esta idea de poder aplicar las matemáticas para incluso poder rascar de ahí problemas sobre la misma teoría matemática, ¿no? Poder encontrar o refrescar ideas para poder desenvolverlas más, ¿no? Y bueno, quiero hablar también como la diferencia que hay entre un matemático aplicado y un matemático puro haciendo matemáticas aplicadas, ¿no? Porque el matemático aplicado en cierto sentido ya tiene esta formación o empieza a crecer con esta formación de utilizar las matemáticas como herramientas puramente, ¿no? Que si bien es cierto que eso es importante, lo importante también es poder lograr posteriormente poder sacar teoría, ¿no? o poder deducir cosas de las aplicaciones. Entonces, en ese sentido, creo que un matemático que estudió la carrera como matemático puro tiene este panorama o esta visión que le puede ampliar, ¿no? Una vez que entra a hacer matemáticas aplicadas, el poder teorizar, ¿no? Al respecto de esta situación. ¿Vale? No me quiero enrollar mucho en este rollo, entonces vamos a regresar a lo que estábamos. Y podemos decir que de esta forma la estadística se encarga del estudio y el análisis de los datos, y el estadístico, ¿no? Es aquel que hace estadística. ¿Sí? Y podemos mencionar a grandes rasgos algunas cuestiones de la estadística que son como las que no son las únicas, pero pues son campos importantes dentro de la estadística, que sería como la estadística descriptiva, la estadística inferencial, la regresión lineal, el diseño de experimentos, la estadística paramétrica, la estadística no paramétrica, bayesiana, entre otras más. ¿Sí? Voy a mencionar algunas de ellas, voy a platicar brevemente de qué se tratan algunas de ellas,
Insisto, esto no es todo lo que se hace y también voy hacia a lo que decía el título, ¿no? Las aplicaciones matemáticas de la estadística, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la estadística? Bueno, para aprender estadística, para poder entrarle al rollo de estadística, ¿no? A pesar de que por ahí se tiene la idea de que es algo como bastante sencillo, en realidad hay varias herramientas que necesitamos tener en cuenta, ¿sí? Para ellas es necesario tener claro la probabilidad, ¿sí? La estadística y la probabilidad se parecen mucho, pero no son exactamente lo mismo, ¿no? ¿Sí? En la probabilidad lo que hacemos es que buscamos como esta idea de considerar como experimentos, ¿no? Y como poder calcular, ¿no? La ocurrencia del evento, ¿no? ¿Sí? Poder estimar qué tanto ocurre un evento, ¿sí? Y en la estadística lo que vamos a hacer es como recolectar todos esos datos que nos puede brindar la probabilidad, ¿no? Y una vez que tenemos los datos podemos empezar a hacer inferencias sobre estas cosas, ¿no? ¿Sí? Y bueno, entonces en ese sentido, para poder entrar a la estadística necesitamos saber bien probabilidad, matemáticas discretas, en este caso como el álgebra booleana, ¿no? Que es el álgebra que se hace con la idea como trasfondo de la lógica, como del falso y verdadero, ¿no? El conteo, la combinatoria, ¿no? El álgebra superior, el álgebra lineal es fundamental, ¿no? Para poder entender, y los cálculos, ¿sale? Esas serían como nuestras bases para poder empezar a hacer estadística. Vamos a platicar un poco sobre la estadística descriptiva. La estadística descriptiva, que en realidad es la estadística que se desarrolla más en los campos sociales, pues lo único que hace es como darnos ideas o decirnos cómo se están comportando nuestros datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, la estadística descriptiva básicamente nos va a explicar o exponer características o comportamientos relevantes sobre el conjunto de datos, ¿no? Esto es lo que la mayoría de la gente ubica como estadística, ¿no? Que es buscar medias, encontrar frecuencias, ¿no? Modas, ver, por ejemplo, si tienen una población como, por ejemplo, estudiantes, cuántos hombres tienen, cuántas mujeres tienen, ¿no? Esto es lo que la mayoría de la gente ubica como estadística, ¿no? ¿Sí? Tenemos aquí que precisamente son como las áreas sociales, como la sociología, la psicología, el trabajo social, ¿no? Quienes más utilizan o con mayor frecuencia utilizan estas herramientas, ¿no? Incluso es como lo que hacen como los conteos del INEGI y estas cosas, ¿no? ¿Sí? Pero entonces esta es la estadística descriptiva y es la estadística que se enfoca como a lo cualitativo, ¿no? A las características del conjunto, ¿sí? Luego tenemos la estadística inferencial. La estadística inferencial es la estadística que nos ocupa más como al área científica, ¿no? Al área que hace pues estudios cuantitativos, ¿no? Esto nos permite desarrollar herramientas o determinar modelos que pueden hacer predicciones, ¿sí? Entonces aquí empieza esta idea de tratar de hacer como inferencias, ¿no? Sobre el conjunto de datos, poder ver tendencias, poder localizar como patrones y decir, bueno, esto se está comportando de esta manera y poder predecir qué va a pasar en un futuro, ¿no? ¿Sí? Cabe mencionar aquí, y voy a regresar a esta parte de lo aplicado, que la estadística no es no es exacta, ¿no? No es como las matemáticas, en ese sentido que te dicen los resultados son así, ¿no? Y no hay otra forma. La estadística en este sentido es predictiva, ¿no? Quiere decir que puede ser precisa, pero hay un rango en donde se mueven las cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes han escuchado hablar de estudios de estadística, en la mayoría de los casos les dice, no sé, por ejemplo, tiene un error del 5%, ¿no? O tiene un error del 1%. ¿Qué quiere decir eso? Que los resultados se van a mover, ¿no? Dentro de un rango que se considera como dentro de ese recorrido, ¿no? Como más o menos 5% de certeza, ¿no? ¿Sí?
Entonces, luego viene la parte de los datos. Los datos son muy importantes para la estadística, ¿sí? Los datos son sumamente relevantes para poder hacer estadística. Y en este sentido, hay como algunas materias dentro de la estadística que se encargan de los datos. Hablamos desde la recolección de los datos, ¿no? Porque desde la recolección de los datos hay un montón de cosas que se tienen que tomar en cuenta. Para poder hacer una recolección buena de datos se necesitan considerar un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una encuesta sobre el uso de pasta de dientes, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Uno pensaría, pues es sencillo, ¿no? ¿Qué le puede preguntar uno al usuario de pasta de dientes? ¿Qué tipo de pasta de dientes usa, ¿no? Cada cuánto las compra, etcétera, ¿no? Pero resulta que esta idea de levantar la encuesta tiene que considerar un montón de factores, ¿no? Inclusive desde el mismo punto de dónde lo vamos a preguntar y con cuánto lo vamos a preguntar, ¿no? Porque, por ejemplo, no sería lo mismo preguntarle a las personas de aquí de la zona del Pedregal, ¿no? De aquí de Santo Domingo, que preguntarles a las personas, por ejemplo, de la zona de Santa Fe, ¿no? ¿Qué tipo de pasta de dientes usan? Hay un cambio ahí, ¿no? Considerable en cuanto a muchos factores, por ejemplo, el económico, ¿no? El acceso que tienen a algún tipo de productos, ¿no? Y entonces esto nos va a dar resultados distintos, ¿no? Sobre el uso de la pasta de dientes, ¿no? Digo, es un ejemplo, ¿no? Y asimismo habría que considerar bastantes cuestiones al solo tratar de hacer una encuesta, ¿no? Después de eso necesitamos tratar de que las cosas, las encuestas y los datos sean bastante buenos. Entonces hay que depurarlos y hay que limpiarlos, porque los datos normalmente llegan a veces con huecos, ¿no? Por ejemplo, si levantaron esa encuesta de la pasta de dientes y alguien no les contestó, pues hay que ver cómo se considera ese dato faltante, ¿no? O si les contestaron ciertas partes, pero no les contestaron las demás, pues también hay que considerar esas partes, ¿no? Y la cantidad de muestra también es importante, ¿no? Si estuvieran haciendo un tipo de estudio en donde, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, aproximadamente somos como 19 millones de pobladores, ¿no? Entonces, si quisieran hacer una encuesta sobre la misma pasta de dientes, ¿no? El uso sobre pasta de dientes, tendrían que considerar una cantidad de población suficiente que les pudiera reflejar de forma correcta los datos, ¿no? Es decir, no van a entrevistar a los 20 millones o a los 19 millones porque eso económicamente es bastante complicado, ¿no? A lo mejor es posible, pero es bastante complicado. Y luego, pues estamos hablando de una cantidad bastante grande de personas, ¿no? Entonces, para entrevistarlas también necesitaríamos el recurso del tiempo, el recurso económico y la disponibilidad de las personas que pudieran poder levantar este tipo de encuestas, ¿no? Entonces, eso nos lleva a esta parte de las muestras y el muestreo, ¿no? Entonces, también hay toda una técnica o hay muchas técnicas como para saber qué cantidad de gente es necesaria poder entrevistar para poder tener resultados concluyentes, ¿no? Incluso en ese sentido, por ejemplo, cuando las poblaciones son pequeñas, ¿no? Digamos, por ejemplo, si tuviéramos 30 personas aquí en la sala y quisiéramos ver como qué cantidad de dinero traen cada persona, ¿no? Para poder hacer un promedio como de la cantidad de dinero que traen, pues no bastaría con que le pregunte a 2 personas o a 3, ¿no? Como, oye, ¿cuánto dinero traes ahorita para saber qué promedio trae la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido se necesita hacer acorde a la población, ¿no? Una selección de la muestra que nos permita, en efecto, poder tener resultados válidos en nuestros estudios estadísticos, ¿no? Bien, no voy a hablar demasiado sobre esto, pero es importante sobre estas cosas, ¿no? Y también el diseño de experimentos, ¿no? En realidad, como científicos, la parte de poder diseñar los experimentos nos ayudaría mucho en poder levantar las estadísticas correctas, ¿no? Sin embargo, lo que sucede normalmente con esto es que uno llega y le dan los datos y le dice, toma, ahí están tus datos estadísticos, analízalos, ¿no? Y se saltan como toda esta parte del muestreo, del diseño del experimento y de lo demás. Entonces, pues a veces uno como estadista tiene que hacer
pues muchas cosas con esos datos que no son como del todo correctas, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿qué herramientas usa? La estadística cuenta con herramientas computacionales, ¿no?, que permiten mejor desarrollo. En realidad la estadística y la computación están muy ligadas porque a final de cuentas el manejo de datos, pues estamos hablando de cantidades bastante grandes de datos, ¿no? Entonces el analizarlos se puede hacer de manera manual, pero pues eso es una tarea colosal, ¿no? ¿Sí? De entrada pensando, por ejemplo, solo en una escuela que tuviera como 8,000 alumnos, por ejemplo, analizar datos sobre los 8,000 alumnos, pues es bastante complicado. Y entonces tenemos herramientas, ¿no? Esta que digamos que es la más conocida de todas, que es el Excel, pero la verdad es que, bueno, no vamos a desdeñar lo que hace el Excel, pero digamos que es una de las herramientas muy básicas sobre esta parte de la estadística, ¿no? Utiliza herramientas de otro tipo como más enfocadas al cómputo científico, como MySQL, que nos sirve para el trabajo con la base de datos, ¿no? Paquetes como R o RStudio, que son como... Yo creo que en este momento, para los estadísticos, es la mejor de las herramientas que se tienen, porque precisamente es una herramienta bastante poderosa. Tenemos herramientas como estas, que son el SAS, Stata y el SPS, entre otras, pero esas herramientas son herramientas que son de entrada de licencia, ¿no? Es decir, que se cobra por su uso, ¿sí? Contrario a R, porque R es un software de uso libre, ¿no? Es decir, tiene licencia GNU. Y estos programas, además, son programas que sí son muy amigables con el usuario, ¿no? Son muy amigables porque, digamos que ustedes quieren hacer como su estadística y es como un poco el Word o el Excel, ¿no? O sea, van y le pican a botoncitos y le dicen, quiero que me saques la media, quiero que me saques no sé qué, ¿no? Contrario a lo que sucedería en R, porque en R son líneas de comando, ¿no? Ahorita les voy a mostrar una imagen de cómo es el ambiente de trabajo en R, pero pues tiene sus ventajas R en ese sentido, porque si no tiene el botoncito, pues ya no pueden hacer mucho, ¿no? O sea, si no está la herramienta ya ahí establecida, pues ya ustedes ya no pueden calcular otra cosa, ¿no? Y R tiene el aspecto de que es un lenguaje además de programación, ¿sí? Que bueno, ya hablando en lenguajes de programaciones, pues podemos decir que a lo mejor es un poco limitado como lenguaje de programación, pero en el sentido estadístico es muy poderoso, ¿no? Si ustedes quieren hacer algo y no está, entonces ustedes lo pueden programar, ¿no? Pueden decir, pues yo quiero definir una función que haga estas cosas, ¿no? Pueden utilizar incluso las funciones que ya están definidas para hacer su función que necesitan, ¿no? Entonces eso pues hace algo, ¿no? Bastante fuerte con R. ¿Va? Entonces aquí hay un ambiente de estudio de R, ¿no? Aquí podemos ver, tenemos varias componentes de la consola, ¿no? En este caso tenemos aquí donde tenemos nuestro NOT, ¿no? Que es como el bloque para programar. Aquí nosotros vamos declarándole las cosas, ¿no? Vamos diciéndole que necesitamos. Esta ventana nos muestra qué datos ya están cargados en el programa, ¿no? Porque también en la computación es importante ir como teniendo en cuenta qué está en la memoria para no saturarla, ¿no? Para que pueda trabajar de una manera más rápida. Entonces aquí nos podemos ir dando cuenta qué cosas tenemos ya cargadas, qué cosas ya están registradas y que ya no necesitamos volver a declarar. Esta es la terminal y la consola, es decir, aquí es donde se ejecutan las cosas. Y acá en realidad es un panel que tiene varios paneles a la vez, ¿no? Aquí nos puede arrojar gráficas que le pidamos. Claro, las gráficas en este caso son un poco, bueno, al menos esta que estoy mostrando aquí es muy simple, ¿no? Pero nos puede llevar a hacer gráficas bastante bonitas dependiendo del programa o la paquetería que estemos utilizando, ¿no? ¿Sí? Y acá también nos va a mostrar, por ejemplo, una ventana de ayuda que en caso de que no sepamos qué hacer, le preguntamos qué hace esta función y nos dice, esta función hace tales cosas, ¿no? ¿Sí? El problema de R es que es un lenguaje de programación, entonces hay que aprender los códigos, ¿no? Hay que aprenderse el lenguaje mismo, aunque si uno sabe inglés, pues le va a facilitar bastante la cuestión, ¿no? En fin, sigamos. Ahora, vamos a ver dónde se aplica la estadística, que yo creo que muchos de ustedes saben dónde se aplica la estadística, ¿no? Pero pues vamos a
mencionarla, ¿no? La estadística en realidad está metida en muchos lados, ¿no? Así como las matemáticas están metidas en muchos lados, la estadística también lo está, ¿no? Dentro de las ciencias, la estadística también tiene su papel importante, ¿no? Dentro de las áreas como física, ¿no? De hecho, incluso en física hay una materia que se llama así, física estadística, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Muchos de los experimentos, por ejemplo, en el gran colisionador de drones y estas cosas, se utiliza la estadística para determinar varias cosas, ¿no? Entonces, en las ciencias, en la física, en la astronomía, en la química, en la actuaría, bueno, pues la actuaría es parte también ahí como de su día con día, ¿no? En la biología, ¿no? Por ejemplo, en la biología se utiliza mucho en la parte de poblaciones, ¿no? Para modelar poblaciones, para ver el crecimiento poblacional, ¿no? Para saber hacia qué tendencias tiene cierta población, o en medicina con las cuestiones epidemiológicas, ¿no? ¿Sí? Cómo se propaga una enfermedad, ¿no? Cómo pueden controlar una enfermedad, qué tan peligrosa es una enfermedad, ¿no? Cuando oyen ustedes en las noticias estas partes de las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el ébola o estas cosas, ¿no? Cómo se propagan, o sea, cuando les dicen que hay alerta de algo, pues es porque ya se hizo un estudio estadístico al respecto, ¿no? ¿Sí? En economía, pues también se utilizan, ¿no? En economía se utilizan para varias cosas. De hecho, ahorita las voy a mencionar, pero lo menciono aquí. Políticas, ciencias sociales, en desarrollo, en logística y operaciones, en automatización y en reconocimiento, ¿no? Bueno, estas entre otras cosas donde se aplican. Pero bueno, la parte que a nosotros nos interesa tiene que ver con el análisis cualitativo de las propiedades de datos y que tienen que ver con las predicciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la política, ¿no? En la política nos sirve para poder pronosticar si un candidato tiene la posibilidad de ganar. Lo que pasa en las elecciones, por ejemplo, lo que pasa en las elecciones, ¿no? En las elecciones no se necesita acabar de hacer el censo o el conteo completo, ¿no? de los votantes para poder llegar a un resultado, ¿no? Normalmente, una vez que se cierran las votaciones, como a las 6, 7 de la tarde, ya se sabe qué candidato va a ganar, ¿no? ¿Sí? Y este candidato se sabe que va a ganar porque se hace algo que es como el PREP, ¿no? Le llaman así, que es un conteo rápido, ¿no? En realidad lo que se hace ahí es levantar una muestra, precisamente, ¿no? Se levanta una muestra, se levanta este rollo y con ella dicen, pues la tendencia es para cierto candidato, ¿no? Tiene un error, en efecto, ¿no? Tiene un error, pero el error es muy mínimo, que casi es, pues, que te diga eso que va a ganar, es que va a ganar, ¿no? O sea, es básicamente algo así, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace precisamente para pronosticar, pero también se hacen encuestas, ¿no? También hacen encuestas antes de que los candidatos concursen en las votaciones, ¿no? Por ejemplo, las tendencias presidenciales o las tendencias de cierto gobernador, ¿no? Esas cosas que les dicen, pues el candidato va punteando por tantos, no sé, son precisamente cosas que se hacen con estadística, ¿no? Bueno, en una escuela nos sirve para predecir el proceder de una generación, ¿no? Se puede seguir a un grupo y ver cuántas personas van a desertar, ¿no? Cuántas personas van a sacar un promedio alto, ¿no? Cuántas van a terminar en un determinado tiempo, ¿no? ¿Sí? O en general se puede seguir como a toda una generación en una escuela, ¿no? Por ejemplo, si estamos pensando en la UNAM, una generación en una escuela pues bastante grandes, ¿no? Son 100 y tantas carreras, ¿no? Entonces, son 100 y tantas personas en distintas carreras, no personas, 100 y tanto carreras que se van a dividir en grupos y que además van a tener así, ¿no? Entonces estamos hablando de una cantidad bastante grande de carreras y entonces se pueden hacer estadísticas sobre eso, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? Aquí, bueno, pues ya les había mencionado, ¿no? Esta parte de epidemiológica, ¿no? O, por ejemplo, en economía se puede utilizar para la bolsa de valores, ¿no? Se pueden hacer predicciones sobre el comportamiento de acciones, ¿no? Cómo se va moviendo estas fluctuaciones en la bolsa de valores, ¿no? De hecho, la mayoría de la gente que hace estadística pues, se va para allá, ¿no? Porque está bueno la paga allá, ¿no? ¿Sí? Incluso en las cuestiones bancarias, ¿no? Las cuestiones bancarias también se utilizan, por ejemplo, para saber si se pueden determinar créditos o no, ¿no? Esto se hace con series de tiempo y con regresiones lineales, ¿no? Entonces, cuando uno mete una solicitud de un crédito, lo que hacen es que precisamente se mete a un paquete estadístico, ¿no? El comportamiento del usuario, se meten ciertas consideraciones y el programa les regresa y les dice, sí, este es candidato o no es candidato a ser
tener el crédito, ¿no? Pero bueno, sigamos. Y ahora viene esta parte en donde les digo aplicaciones estadísticas, ¿no? Aquí les voy a hablar un poco de otra cosa, ¿no? Les voy a hablar un poco de la computación y pues esta parte de donde converge hacia la estadística o la estadística converge a la computación. No sé qué está pasando ahí, pero pasa, ¿no? ¿Sí? Bien, la computación ha tenido una carrera por automatizar cosas, ¿no? Desde que empezó la revolución industrial, desde que estaba esta parte de tener como máquinas al cargo de ciertas producciones, se ha tratado de automatizar un montón de cosas, ¿no? Se ha logrado, ¿no? Muchas cosas que se hacen actualmente, pues ya se automatizan, ¿no? Hay muchos robots en la industria que hacen el trabajo de lo que haría mucha gente, ¿no? Aquí me gustaría platicarles rápidamente que esto de la automatización pues tiene sus problemas sociales, ¿no? Y que además está atendiendo muy rápido esta parte de la automatización a, o sea, lo que está sucediendo ahorita con esta parte de la computación y de la estadística y de este rollo, es que cada vez están automatizando más cosas y cada vez va a ser menos necesaria la humanidad, ¿no? En ese sentido, como trabajadores, ¿no? Si pensamos en la industria, por ejemplo, en esta parte de los robots, pues un robot iba sustituyendo a los obreros, ¿no? Pero ahora ya estamos hablando de automatizaciones en muchos más casos, ¿no? Incluso, por ejemplo, ya hay como coches que se pueden manejar solos, ¿no? Entonces, que ya prescinden del piloto, ¿no? Y podría ser que impactaran en cierto sector poblacional, ¿no? Que se dedica, por ejemplo, a ser chofer, ¿no? O, por ejemplo, las puertas automáticas, pues también han quitado a esta parte de los trabajadores que se dedicaban a abrir puertas, ¿no? Y bueno, esto es a grandes rasgos, en realidad esto tiende a más cosas, ¿no? Entonces, actualmente también se habla de que la humanidad y sobre todo los que estudian en ese sentido necesitan ser muy flexibles para poder trabajar, ¿no? en ciertas cosas, porque cada vez va a ir siendo más exigente esta parte, ¿no? Cada vez va a ir siendo más exigente cómo te puedas adaptar tú y cómo puedas competir contra pues, algo automatizado, ¿no? Pero bueno, eso me gustaría hacer que fuera un tema de otro tipo de discusión, ¿no? Pero es importante, ¿no? Y es importante que los científicos también le entremos a esta parte porque la ciencia y la sociedad no están desvinculados de ningún modo, ¿no? Entonces, bueno. Aquí les puse una cita de un libro que es el nuevo debate de las inteligencias artificiales, ¿no? Porque creo que me salté. A ver, déjenme ver. No, ¿qué pasó con esa lámina? Sí. Porque la idea es que quiero hablar sobre algo que es la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, en este sentido, la palabra artificial se utiliza en dos sentidos y es importante saber cuál se aplica en el término de inteligencia artificial. La palabra artificial se utiliza en un sentido cuando se aplica, digamos, a flores y en otro sentido cuando se aplica a la luz, ¿sí? Entonces, antes de responder a esta idea, pensemos como una flor artificial, ¿no? Y en la luz artificial. Son dos cosas artificiales, pero tienen sentidos distintos, ¿no? Y veamos la definición de una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial es un programa computacional que tiene una estructura de redes neuronales adecuadas con diversas arquitecturas cuyas unidad básica es un microprocesador, que puede ser un CPU o un GPU, llamados perceptrones. La diferencia entre el CPU y el GPU, ¿saben cuál es? ¿La ubican? ¿No? Bueno, el CPU es como ¿no? O sea, ese es un CPU. Un microprocesador es un procesador personal y un GPU es en realidad una unidad que es como más enfocada a gráficos. A veces incluso tienen, ¿no? Algunas computadoras tienen CPUs y tienen tarjetas de gráficos, ¿sí? Sin embargo, las tarjetas de gráficos como en este rollo de la computación y redes neuronales tienen mucho sentido porque permiten hacer cálculos de otra manera, ¿sí? El tipo de procesamiento es distinto, ¿no? De hecho, una GPU en este sentido es mucho más poderosa que una CPU, ¿sí? Bueno, se llaman perceptrones las unidades básicas y está normalmente distribuido en unidades secundarias llamadas capas. Es decir, lo que está tratando de hacer una inteligencia artificial a final de cuentas es emular como el comportamiento del cerebro humano, ¿no? Y entonces se va a hacer como por capas. Claro, tiene muchas limitaciones en comparación a un cerebro humano, ¿no?
En ese sentido, las capas son, digamos, bloques de perceptrones o de neuronas, ¿no? Que se van a conectar, pero se conectan a través de cuestiones eléctricas, ¿no? Como conocemos aquí, que son, pueden ser paralelas o pueden ser en serie, ¿no? Aquí hay una diferencia con las humanas, porque en las humanas pueden hacer lo que quieran con sus conexiones, ¿no? Bueno, no sé si lo que quieran, no soy biólogo tal cual, pero hacen cosas muy locas como hasta conectarse entre ellas mismas, ¿no? ¿Sí? Y además la forma en que procesan pues es distinta, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, entonces aquí pueden distribuirse la tarea y procesarla como paralelo, ¿no? O sea, cada perceptrón puede hacer una tarea y luego dividírsela, o pueden procesarla por separado, ¿no? ¿Sí? Va. Bueno, regresemos a esta parte. Dice, el primer uso artificial significa que la cosa parece ser, pero no es. O sea, una flor que es artificial es una cosa que se parece a una flor, pero no es una flor, ¿no? ¿Sí? Lo artificial es lo meramente aparente. Pero la luz artificial es la luz e ilumina, ¿no? Es luz y ilumina, ¿no? Es fabricada como sustituto de lo natural, pero una vez fabricada es lo que parece ser. En ese sentido, lo artificial no es solamente lo meramente aparente, ¿no? La apariencia de las cosas revela lo que es. Sí, entonces tenemos dos conceptos ahí de lo artificial. ¿Qué buscará la inteligencia artificial ser? ¿Parecerse, pero no ser? ¿O una vez que es lo que es? Pues la idea y la carrera de esto es que precisamente las inteligencias artificiales lo que buscan es eso, ¿no? Que sean inteligencias, ¿no? Claro que ahí hay un debate sobre qué es un ser inteligente, qué es bla, 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 ¿no? Sobre si la conciencia, etcétera, ¿no? Pero en realidad lo que buscan es que una vez que se ejecutan, la inteligencia sea capaz de ser, ¿no? Para eso hay pues muchos ejemplos ya de cosas que están funcionando, ¿no? Pero bueno, hay diversas aplicaciones a las redes neuronales y a las inteligencias artificiales, pero ellas llevan algo en común, ¿no? Y todas ellas es que llevan un aprendizaje y un entrenamiento para poder realizar una tarea en específico. Y es aquí donde entra la estadística, ¿no? Cómo aprenden y cómo hacen esta parte. Entran con la idea de esto que se llama Machine Learning y Deep Learning, que se diferencian en qué tan profundo es el vínculo con la computación, es decir, básicamente si entran a la programación de redes neuronales o no, ¿no? O sea, el Machine Learning va a ser como entrar también a la programación, y el Deep Learning va a ser como utilizar las inteligencias artificiales para poder aplicarles técnicas estadísticas, ¿no? ¿Sí? El Machine Learning es un método de análisis de datos que automatiza la construcción de modelos analíticos. Es una rama de la inteligencia artificial basada en la idea de que los sistemas pueden aprender de datos, identificar patrones y tomar decisiones como mínima intervención humana, ¿sí? Es decir, que en ese sentido, lo que va a hacer es un programa de aprendizaje que va a tratar de utilizar la estadística para hacer lo más preciso posible. No va a ser exacto, ¿no? O sea, no te va a reconocer exactamente, pero lo va a hacer de forma predictoria, ¿no? Como estamos hablando también de aquí, de que le vamos a meter grandes cantidades de datos, pues en efecto también lo que va a hacer son como muestreas, ¿no? Va a utilizar una muestra para entrenarse y con esa poder identificar. Esto ya está pasando, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, en China, ¿no? En China tienen cámaras por todos lados, ¿no? Y tienen no solo tienen cámaras por todos lados, sino que pueden reconocer a una persona cuando va pasando por ahí, ¿no? Dicen, este es fulanito de tal, hizo tal cosa, hace tal cosa, tiene tanta edad, ¿no? Etcétera. Esto no se podría lograr sin la ayuda de un programa de este tipo, ¿no? O sea, no podríamos tener a personas detrás de un monitor espiando a todos los chinos, ¿no? Porque además, si aquí somos 20 millones, los chinos no sé cuántos son, pero son como el triple, cuádruple, ¿no? Entonces, imagínense a una persona encargada de estar viendo, a ver, fulanito, ¿qué hace ahí? Comparándolo con los datos, pues no se podría, ¿no? Entonces, esto es una de las herramientas, o más bien esto es una de las ventajas que tienen estas herramientas, ¿no? Tienen bastante potencia en ese sentido, ¿sí? Entonces, son procesos de automatización de aprendizajes basados en algoritmos y modelos estadísticos, ¿no? Es decir, es una aplicación computacional que requiere de una aplicación estadística
que conforma una aplicación de la estadística al aprendizaje y a su vez a la automatización. Entonces, quién sabe qué dije, pero ya me mareé, ¿no? Bueno, lo que dije concretamente es que sirve para tener programas de reconocimiento facial, por ejemplo, de minería de datos, ¿no? O sea, es decir, sirve para minar datos también, ¿no? Aunque están relacionados esto de la minería de datos, ¿no? La minería de datos sirve para el machine learning, pero también el machine learning sirve para la minería de datos, ¿no? De reconocimiento adimensional, de navegación, de reconocimiento de comportamientos, etcétera, ¿no? De altas o bajas en la bolsa de valores, es decir, ahora lo que se hacía con estadísticas también se puede hacer con programas computacionales, que además eso nos va a permitir hacerlo mucho más rápido, ¿no? Análisis o clasificación de partículas, por ejemplo, en el ámbito científico, ¿no? En el ámbito físico, ¿sí? Es decir, estas herramientas son sumamente poderosas en muchos sentidos, ¿no? ¿Sí? Sale. Y entonces, para concluir, pues, en cuestiones de inteligencia artificial, puede aportar un mayor desarrollo hacia una independencia y flexibilidad del aprendizaje de estas inteligencias artificiales. Esto no es nuevo, ¿no? En realidad ya se hacía, pero en algún momento se abandonó, ¿no? Insisto, la competencia en la computación es que las inteligencias en realidad sean inteligencias, ¿no? O sea, que cada vez necesiten menos de los humanos, ¿no? De que se involucren los humanos. Que una vez que se les programó, que una vez que se les hizo, ellas solitas se puedan entrenar y puedan aprender y puedan hacer cosas por sí solas, ¿no? Entonces, se había dejado por un lado esta parte de la estadística un poco, ¿no? Y se había tratado de hacer a través de los procesamientos o de estas cuestiones de la arquitectura, ¿no? O sea, estaban muy preocupados, por ejemplo, por la arquitectura, cómo se respondían, cómo se contestaban, ¿no? Cómo se entrenaban. Después, hace algún tiempo otra vez se retomó esta parte estadística y se metió y se conjuntaron y entonces parece ser que las inteligencias artificiales están siendo mucho mejor o están respondiendo mucho mejor con la ayuda de la estadística. ¿Sale? Bueno, antes de irnos, pues les voy a decir, porque el coloquio se trata de eso, ¿no? De orientar qué materias se necesitan para poder llegar como a todo este rollo, ¿no? Sobre todo a este rollo último de las inteligencias artificiales y este rollo, ¿sí? Tenemos, por un lado, en las optativas de los primeros niveles, es decir, del bloque 1 al bloque 4, introducción a ciencias de la computación 1 y 2, pues bueno, eso es, si quieren entrarle a las inteligencias artificiales, ese rollo, pues por ahí, si no, pues no son necesarias. A matemáticas discretas, por supuesto que sí, probabilidad, porque, insisto, la probabilidad es la base de la estadística, ¿no? Teoría de los números 1 y 2 la pueden tomar, es buena, pero es opcional, ¿no? Esa si la toman o no la toman, no va a afectar ni va a haber problema. En las optativas de los bloques 5 y 6, pues está análisis numérico, ¿no? Análisis numérico también sirve bastante. Arquitectura de computadoras, que también es opcional, y eso si en realidad se quieren dedicar como al rollo de las inteligencias artificiales. A cálculo de variaciones también es opcional, eso es más bien si se quieren dedicar a lo estadístico, ¿no? ¿Sí? Estadística 1 y 2, pues sí, definitivamente. Matemáticas avanzadas de la física también, aunque parezca raro, ¿sí? Porque justo ahí se entiende mucho sobre el comportamiento de las funciones de probabilidad y de las funciones de distribución, ¿no? Básicamente en matemáticas avanzadas se ve precisamente que es una función soporte, que es una función de este tipo, ¿no? Que son distribuciones y que tienen que ver con este sentido, ¿no? Entonces aparentemente no tienen que ver, pero pues sí, ¿no? Si la pueden tomar, llévenla, ¿no? Probabilidad 2, programación lineal, y en el bloque último, análisis matemático. Análisis matemático para los matemáticos es obligatorio, el 1 y el 2. Aquí pongo análisis matemático, me refiero al 3 y al 4, ¿no? En el 3 y en el 4 también se comprenden cosas sobre las distribuciones y las medidas y etcétera, ¿no? ¿Sí? Sobre todo en análisis de la teoría de la medida se llama, ¿no? Que es análisis 3 me parece, ¿sí? Estadística bayesiana, aunque es opcional, ¿no? Es parte también como del aprendizaje estadístico. Estadística 3 también, pues es opcional, pero en realidad ya llevaron 1 y 2, pues ya si quieren complementan con la 3. Procesos estocásticos también es importante. Procesos estocásticos es como una generalización de la probabilidad, ¿no?
se hace la probabilidad en 2 dimensiones y luego se hace como una generalización de la probabilidad en como procesos, ¿no? ¿Sí? Procesos estocásticos 2, pues ya opcional, programación entera también es opcional, pero las pongo opcionales porque en realidad son cosas que les pueden servir, ¿no? O sea, ya no son como necesarias para entrar a la estadística, pero sí les pueden servir más si quieren abordar otros temas, ¿no? E incluso ahí están redes neuronales, también se dan por aquí. Y me parece que últimamente también se dan seminarios. El problema de los seminarios es que no tienen el título, ¿no? El seminario se abre cada semestre. Los seminarios son de las últimas materias que se toman, pero ahí en esos seminarios pues, hay seminarios de redes neuronales, seminarios de machine learning, de deep learning, ¿no? Entonces pues pueden entrarle por ahí en los seminarios, ¿sale? Y bueno, pues con eso concluyo. Les agradezco por haber estado y pues no sé si ya haya café, pero ¿sí? ¿Sí? Ok. Entonces, si gustan, pueden pasar. Les dejo por acá la bibliografía. Aquí tomé algunas cosas. No sé si quieran ahí, pero bueno. ¿Sale? ¿Listo? ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta para Paco. Una pregunta, duda, comentario. Tengo una. Ajá, dime. En internet luego ya ves que salen las noticias, ¿no? Y una vez leí una de que había una inteligencia artificial que había creado su propio lenguaje. De Google, ¿no? Fue una... Ajá, sí. Fíjate que, bueno, en realidad eran 2 inteligencias artificiales que se estaban comunicando. Las dejaron comunicándose. Y las desconectaron después porque parecía ser que ya no se estaban comunicando, ¿no? Hay muchas cosas alrededor de lo que sucedió, pero en realidad lo que sucedió es que pusieron las 2 cosas a comunicarse. Primero se estaban comunicando en el lenguaje humano y de repente empezaron a hacer cosas raras, ¿no? O sea, como que ya no tenía sentido lo que estaban diciendo. Al menos para los humanos ya no tenía sentido lo que estaban diciendo. Entonces los programadores las desconectaron porque dijeron que pues, ya no estaban diciendo nada coherente. Que hasta hayan estado diciendo algo coherente entre ellas, pues quién sabe, ¿no? Pero en realidad eso fue lo que pasó. Bueno, ya de ahí pues, salió esto de que pues, quizás a los humanos les dio miedo que ya hubieran inventado su propio lenguaje y esta situación. Los programadores dicen que no, que en realidad lo que sucedió fue que pues solo ya no estaban diciendo cosas coherentes, ¿no? O sea, que llegaron a un punto en donde ya la conversación entre ellas ya no era coherente. ¿Qué haya pasado en realidad? Pues quién sabe, ¿no? A lo mejor podría uno ponerse a ver si en realidad lo que se estaban diciendo si era coherente o no, ¿no? ¿Sí? Pero sí, sí pasó eso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tú qué materias doy? ¿Yo qué materias doy? Bueno, no hay nada que ver con esto, ¿no? Porque estoy en los bloques primeros, yo doy álgebras. Entonces ahorita voy a dar álgebra superior 2 y álgebra lineal 1. ¿Sale? Sí, en algún momento pues, espero que me den alguna de ellas, ¿no? Pero sí. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces si gustan vamos a tomar un descanso y ahorita continuamos con la siguiente charla. ¿Vale?